Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta clase magna de UTEL que tiene como título Matemáticas, el lenguaje universal. Antes de empezar, me gustaría platicarles un poco sobre mí. Yo soy maestra en Administración en Sistemas de Salud en el posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración en la UNAM y estudié la licenciatura en Ingeniería Biomédica. Así que como podrán ver, las matemáticas han sido parte de mi vida durante muchos años. Una de las cosas que es muy importante y que considero es uno de los motivadores para seguir aprendiendo, y lo comentaba Albert Einstein, es lo importante no es dejar de hacerse preguntas. A lo largo de esta sesión estaremos planteando algunas preguntas en este sentido. Me gustaría, antes de entrar de lleno a la parte de las matemáticas, que hablemos sobre la importancia de los lenguajes. Vamos a reflexionar un momento en cuántas veces hemos pensado en la importancia que tiene hablar otras lenguas o idiomas en nuestra vida profesional. Muy seguramente hemos tomado cursos de inglés, francés, portugués o algún otro idioma, o lo hemos hecho a lo largo de nuestra vida, o probablemente estemos pensando en un futuro hacerlo. Una de las cosas que vale la pena analizar es qué importancia tiene en tu vida poder tener una forma de comunicarte con otros y expresarte adecuadamente. Este es uno de los principales factores por los cuales, además de nuestra lengua nativa, siempre elegimos otra formación para poder expandir nuestro conocimiento y poder comunicarnos con otros. Si bien los idiomas es un punto fundamental para nuestro desarrollo profesional, existe otra forma en la que podemos comunicarnos. Existen cerca de 7.099 idiomas que se hablan en el mundo. Cada uno de ellos sufre cambios constantemente, pues se consideran altamente dinámicos. Simplemente en nuestro país tenemos más de 290 idiomas que pueden hablarse. Entre ellos estarán las lenguas indígenas y algunos otros que están a punto de desaparecer por la cantidad de personas que los hablan actualmente. Pero también vale la pena mencionar que cerca de 23 idiomas cubren más del 50% de la población. Entonces nos enfrentamos ante un entorno altamente globalizado, donde tenemos una cantidad de idiomas que sería muy complejo dominar. Sin embargo, sí hay una forma en la que podemos tener un acceso universal. Es decir, ¿cómo lograrías comunicar a personas de diferentes nacionalidades, con idiomas distintos, con geografía distinta, una idea y que pudieran comprenderla todos por igual? Una de las formas que sería más fácil es a través de teorías, teoremas y ecuaciones matemáticas, pues resulta que los fundamentos que tenemos son aceptados universalmente. Entonces, aprender matemáticas, además de darnos un pensamiento lógico y una estructura formal de pensamiento, también nos ayuda a comunicarnos independientemente de las lenguas que se utilicen en los países. Veremos más adelante cómo esto es una realidad y ha sido una realidad histórica. Si lo vemos desde la ciencia, las matemáticas se puede considerar una ciencia formal. Es decir, vamos a tener una serie de axiomas o fundamentos que vamos a tomar como universalmente aceptados. Estos serán lenguajes formales, pues nos ayudarán a entender estas ideas de manera clara y sin ambigüedad. Platicábamos también que vamos a tener un razonamiento lógico a través de entender este lenguaje. Los problemas no van a ser ambiguos. Es decir, aunque tengamos más de una solución en muchas ocasiones, siempre estamos hablando de un contexto específico en el cual vamos a poder tener un resultado deseado. Como ves, esta es la importancia de poder aprender más allá de resolver los ejercicios que podamos enfrentarnos en los cuadernos o en las clases. Tener una estrategia y un razonamiento lógico nos ayuda a aproximarnos al mundo de una forma diferente. Y esta es una de las herramientas que te va a dar las matemáticas. Me gustaría que para empezar describamos lo que vemos aquí. Vamos a utilizar el lenguaje que tenemos a la mano. Es decir, lo vamos a hacer en español con palabras tradicionalmente utilizadas. ¿Qué podemos ver en esta imagen que tenemos acá? Podemos ver que tenemos algunos niños que están utilizando un bate,
un casco y un campo de béisbol. Estas palabras son palabras comunes que nos ayudan a entender la realidad que estamos percibiendo. Sin embargo, hay fenómenos que también podemos describir aquí que no son tan ambiguos como estas palabras que tenemos. ¿Cuáles utilizaríamos en matemáticas? Los fenómenos que podemos medir en esta imagen pueden ser cosas como la aceleración, como la distancia o la fuerza con la que está bateando el niño. También podemos hablar de velocidad y podemos hablar de tiempo. Es decir, vamos a describir toda esta serie de fenómenos físicos en los que utilizamos propiedades básicas. Como ves, más de una de las palabras que tenemos aquí ya tienen una serie de símbolos que están asociados. Entonces, al momento de tener esta serie de pensamientos, también ya estamos asociando algunas ideas como la definición de fuerza, como la definición de la aceleración, y hablamos también de un tiempo dado. Entonces veamos que muchas veces pensamos que las matemáticas no nos ayudan a describir la realidad. Sin embargo, en una imagen tan sencilla como un niño bateando, podemos encontrar diferentes parámetros que se pueden describir a través de las matemáticas. Además de eso, me gustaría hacer un breve paréntesis en que muchas veces pensamos que las matemáticas son ajenas a nosotros, a nuestra cultura, o que quizá son legado de científicos europeos únicamente. Sin embargo, recuerda que tenemos una herencia local. ¿Por qué? Porque los mayas desarrollaron un sistema de numeración con base 20 en donde los números se representan con un conjunto de líneas y puntos, y aportaron una idea fundamental que es el cero, que se escribía como una especie de concha o puño cerrado que algunos creían que representaba la muerte. Entonces veamos que además de la representación gráfica del cero y el sistema de puntos que desarrollaron los mayas, que seguramente recuerdas de nuestra educación básica, tenemos este legado en donde las matemáticas es parte también de nuestra cultura. Entonces veamos cómo estos símbolos nos están ayudando también a representar cosas que podemos ver alrededor, desde cosas como la muerte hasta cantidades determinadas. Veamos así que nuevamente las matemáticas se están integrando a nuestra forma de ser, nuestra cultura y nuestra vida diaria. Muy bien. Como uno de los datos curiosos que podemos también encontrar es que todos hemos utilizado el símbolo de igualdad. Lo hemos conocido a lo largo de toda nuestra vida, pero muy probablemente no sepamos el dato curioso de cómo fue que se originó. Este símbolo significa igual a. Un autor que constantemente estaba desarrollando una idea quería decir que es igual a algo, y no se le ocurría otra cosa que pudiera ser más igual a otra que dos líneas. Este autor fue Robert Record, que lo planteó el signo de igualdad desde 1557. El origen fue en Londres. Él era un profesor de Oxford, así que actualmente utilizamos todavía un símbolo que tiene más de 450 años y sigue vigente. Platicábamos también de los conceptos que utilizamos cotidianamente para entender cómo es que las matemáticas efectivamente tienen un valor constante en nuestra vida. Muy frecuentemente habrás escuchado que llego en 3/4 de hora o llego en 45 minutos. Este es un ejemplo quizá muy clásico, pero pensemos que estamos hablando de dividir algo en partes iguales y por lo tanto utilizamos fracciones en nuestra vida diaria. Esto nos va a ayudar a saber el valor numérico del resultado de una división, y es una fracción también es el tanto por ciento de algo. Entonces veamos que cotidianamente, en el tiempo, en la forma de decir cómo vamos a llegar o en qué momento, estamos utilizando parte de los conceptos básicos. Además de esto, me gustaría platicar sobre 3 ecuaciones que han cambiado el mundo y cómo tienen aplicaciones en nuestra vida. Uno de ellos es el teorema de Pitágoras, el segundo son los logaritmos y el tercero es la distribución normal. El teorema de Pitágoras, como tú seguramente ya recordarás, nos habla de cómo se relacionan 3 lados de un triángulo. Es decir,
Esta fórmula es la base de la trigonometría y va a vincular la geometría con el álgebra. Y la hipotenusa será el lado más largo, que es extender debajo. Vamos a ver que cada uno de los lados elevado al cuadrado y sumados uno con otro nos ayudará a determinar cuál es esta hipotenusa. Parece un poco, pues, tradicional y lo conocemos, pero ¿cuál es la importancia de todo esto? Que a partir de ciertos valores dados podemos determinar cuáles las distancias de uno o de los otros ejemplos. Una de las formas en las que más se utilizó fue cuando quisieron medir una pirámide, ¿cómo podíamos determinarlo si no podíamos medir distancias tan grandes? Pues utilizando esta fórmula es como se puede utilizar para determinar cuál es la distancia de estas pirámides. A partir de bases establecidas por la trigonometría, que se basan en la ecuación que te platiqué hace un momento, se puede desarrollar el concepto de triangulación. Este concepto se empezó a desarrollar desde 1615 por el matemático holandés Snellius. Él desarrolló un método indirecto para poder calcular las distancias utilizando diferentes ángulos. Y hoy lo podemos ver en los diferentes sistemas de localización como GPS que nos ayudan a definir la posición. Uno de los ejemplos también más clásicos es cómo se ha desarrollado la cartografía y la navegación en diferentes aplicaciones, tanto comerciales como en gobierno. Otra de las ideas importantes o de las ecuaciones que han cambiado la vida en la humanidad a través de las matemáticas es el logaritmo XY. Esto es igual el logaritmo de X más el logaritmo de Y. Pensarías que muy poco se podría hacer viendo solo este ejemplo. Sin embargo, esta idea inicial fue propuesta por John Napier, cuyo origen fue en Escocia. Posteriormente fue refinada por Henry Briggs, que también tuvo su origen en el Reino Unido, y la idea que podemos ver en esta ecuación, es que podemos multiplicar diferentes números sumando. ¿Por qué es tan importante? Porque sumar es mucho más sencillo que multiplicar. Entonces, cuando haces una operación de manera repetitiva, puedes llegar a este concepto. Estos métodos son muy eficientes para calcular fenómenos astronómicos como eclipses y otras órbitas y calcular órbitas planetarias. Y también son métodos rápidos para realizar cálculos científicos y ampliamente utilizados en ingeniería. Entonces veamos que podemos hablar desde cosas macro, como planetas, órbitas, hasta métodos científicos utilizados en cosas de la vida real. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos de cómo es que esto se ha logrado hacer. Muy bien, platicábamos que el logaritmo es una forma abreviada. A mí me parece que muchas veces tenemos mucha resistencia a poder pues trabajar con ellos, hacer ejercicios o desarrollar algún tipo de problemas para poder utilizarlos cómodamente. Sin embargo, veamos cuál es el fundamento de su pensamiento. Si nosotros queremos hacer algo muchas veces, por ejemplo, multiplicar 90 muchas veces, 90 no es un número tan sencillo que podamos decir mentalmente cuál es el número de primera instancia que estamos multiplicando, es decir, no sabemos el resultado de manera inmediata. Sin embargo, si utilizamos el ejemplo de la base y el exponente, es decir, una potencia, veamos cómo también estamos nuevamente construyendo un lenguaje a partir de un razonamiento lógico. Utilizamos cualquier letra, como por ejemplo la W, por ejemplo la X, la A, cualquier letra que se te ocurra puede ser nuestra base. Y podemos elegir cualquier exponente, que también podemos definir con una letra. Es decir, si tenemos W a la N, estamos hablando de nuestra base y de nuestro exponente. Así, estamos hablando, como el ejemplo que tenemos acá, una base que es 90 lo podemos elevar a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, etcétera, etcétera. Y cada uno de estos procedimientos es repetitivo. Es por eso que también las matemáticas resulta muy interesante. No necesitas decirlo muchas veces para poder entenderlo. Es un poco como el caso
de igual, ¿no? Dos líneas que son exactamente iguales nos ayuda a representar de un lado y del otro la misma situación. Entonces veamos que aquí tenemos estos dos conceptos que se van ligando para poder construir un lenguaje que es sofisticado, pero que a la vez representa ciertas ideas bastante básicas. Ahora bien, pensemos en qué otras cosas podemos describir a través de las matemáticas. Hemos hablado de describir cómo se pueden medir pirámides o distancias extremadamente largas a través del teorema. Hemos hablado también de que podemos tener una forma en la que podemos hablar sobre planetas y órbitas. Pero pensemos en algo quizá menos tradicional. Si te pidieran a ti describir la música mediante las matemáticas, ¿cómo lo harías? ¿Crees que es posible o que sería muy complicado? Podemos poner en práctica los principios básicos que revisamos y empezar a hacer algunas ideas. Aquí tenemos un pentagrama. Este, como sabrás, se utiliza para describir música. La diferencia en la altura del sonido, en la altura del pentagrama en cada uno de los renglones, por así decirlo, será proporcional a un cambio de la frecuencia. Es decir, vamos a poder describir desde un do grave al siguiente do más agudo y veremos que su frecuencia es el doble de la anterior. Es decir, aquí tenemos una sucesión de frecuencias. Aunque esta escala no es una escala logarítmica perfecta, sí podemos ver cómo vamos a traducir conceptos abstractos a cosas tangibles. Y podemos entender diagramas como el que tenemos aquí para poder describir estos fenómenos. Muy bien. La probabilidad de observar, ahora hablemos de otra de las grandes ecuaciones que han cambiado la forma en la que se aproxima la gente a las matemáticas. Esta es la distribución normal. Vamos a ver aquí que tenemos una ecuación que pareciera un poco complicada de entender. Sin embargo, tenemos números ya conocidos como es pi, como es la desviación estándar, y tenemos también cómo esta distribución normal va a poder explicarnos algo. ¿Qué nos quiere decir esta ecuación y por qué ha sido tan relevante en la humanidad? Es porque nos ayuda a escribir la probabilidad de observar un valor concreto, es decir, qué tan cerca o qué tan lejos estamos de un dato. Es decir, si yo me imagino una línea, puedo pensar qué tan a la derecha o qué tan hacia la izquierda estoy de ese valor. Y qué tan rápido me alejo o me acerco de él es la desviación estándar. Esas serían las dos ideas más importantes de esta distribución. Si bien podemos tener mucho acceso a textos de cómo se ha fundamentado, lo que nos gustaría hacer el día de hoy es entender para qué nos sirve y por qué ha sido tan importante. A partir de la desviación normal, se desprendió la campana de Gauss. Esta campana de Gauss fue desarrollada por un matemático de origen alemán. Como hemos visto, no importa el país de origen. Hemos tenido personas de Alemania, hemos tenido científicos de Francia, tenemos también nuestro legado nacional y podemos hablar también de cómo estas ecuaciones hablan de fenómenos como este que tenemos aquí. La campana de Gauss, como decíamos, se llama unimodal, es decir, va a ser una curva que tiene un solo pico y tenemos aquí dos líneas que nos hablan de la desviación estándar. ¿Se acuerdan que decíamos que hablábamos de qué tan lejos o qué tan cerca estábamos de un valor? Pues ese valor está justo aquí al centro. Aquí vamos a tener tres ideas importantes sobre la probabilidad y la estadística. ¿Cuáles son esas ideas? Media, mediana y moda. Estas tres nos van a ayudar para entender los conceptos más importantes de la probabilidad y la estadística. Veremos que qué tan cerca o qué tan lejos estamos de este valor nos habla de valores, vamos a decir, esperados. Aquí vamos a ver cómo fue que se desarrolló una aplicación más allá de las matemáticas. El primer sociólogo que lo implementó fue este gráfico que tenemos de Quetelet, que nos habló de hacer un estudio para poder medir la altura de diferentes personas.
¿Por qué podría ser importante conocer la altura de estas personas? Porque, por ejemplo, podríamos saber cuáles son las alturas promedio de tal país, el crecimiento en términos de centímetros. Podemos hablar también de parámetros de mínimos para la ropa que requiere tal o cual país, etc. Vemos que describe nuevamente esta forma como una forma de campana, que es muy similar a la campana de Gauss que platicamos previamente. Y la probabilidad de observar algo, es decir, la probabilidad de encontrarnos un hombre de 1,68 en México, es más cercana si estamos en el promedio. Es decir, si nos alejamos o nos acercamos del promedio, vamos a poder conocer cuáles son esas desviaciones estándar. Y resulta que este modelo fue ampliamente utilizado para hacer observaciones del mundo real. Platicábamos de qué se hizo, por ejemplo, para la altura. Pero ¿qué otras cosas se han podido analizar con este tipo de modelos? Bueno, se identificaron cosas como el divorcio, estadísticas sobre suicidio, estadísticas sobre nacimiento e incluso se habló sobre la eficacia de medicamentos. Uno de los grandes retos que surgieron con esta gráfica de Gauss fue cómo podemos decir que podemos describir el comportamiento de una masa o de una población en términos de cosas intangibles como divorcio, como suicidio, es decir, cómo podemos predecir si se van a suicidar X cantidad de personas en un determinado periodo o si se divorcian X cantidad de personas en una época dada. Nos empezamos a cuestionar a partir de fundamentos matemáticos comportamientos de las personas y pensaban, ¿cómo es que podemos describirlo? ¿Qué función tiene el libre albedrío en cuestión a si yo puedo predecirlo? ¿Cómo es que puedo describir el comportamiento de un individuo? Pues resulta que lo que dijeron acá es que con este tipo de ecuaciones tú podías hacer un modelado, es decir, tenías un rango en donde podías encontrar un cierto resultado esperado sobre cualquier cantidad de cosas que tú pudieras analizar. Incluso se ha estudiado la eficiencia de medicamentos. Pero uno de los que fue más, vamos a decir, interesante fue un estudio que se hizo en 1994 con The Bell Curve que hizo el psicólogo Richard Herrnstein y el científico político Charles Murray. Ellos lo que hicieron fue utilizar todos los conceptos de la distribución normal y la campana de Gauss para poder hacer un vínculo entre la inteligencia medida por el coeficiente intelectual y las variables sociales como ingresos, empleo, índices de embarazo y crimen. Como podrás imaginarte, fue altamente criticado porque cómo podía un modelo matemático hablarnos sobre este tipo de cosas. Sin embargo, han sido de los grandes temas expuestos a través de conceptos que parecen fundamentales. Muy bien, antes de finalizar, podríamos hablar de algunas ideas que estamos pues tratando de comentar acá. Uno de los grandes desarrollos matemáticos puede desarrollarse independientemente del lugar de origen, pues las grandes contribuciones provienen de diferentes científicos en el mundo. Platicábamos de científicos de Francia, científicos de Alemania y de también la parte maya. Podemos encontrar en la historia muchas otras diferentes aportaciones que te mostrarán que no importa no importa el lugar de origen, tú puedes utilizar este conocimiento básico para lograr expandir diferentes ideas. El conocimiento aportado por los principios matemáticos nos permite desarrollar los conceptos hasta aplicaciones accesibles en el público en general. Es decir, platicábamos de la parte de los pentagramas. Tú puedes analizar a través de los logaritmos fenómenos como la música y posteriormente puedes llegar a hacer incluso aplicaciones como las que conocemos el día de hoy que te permiten hacer incluso música a través de tu celular. Entonces podemos hacer desde un concepto, necesitas hacer un desarrollo de la idea y finalmente podrás llegar a una aplicación.
puede ser tan amplia como tú la necesites. Como verás, tenemos aplicaciones, incluso puedes buscar en cualquier app de música y ya puedes configurar música que puedes grabar en tu celular. Y podemos utilizar toda esta idea para llevarla, por ejemplo, a sistemas de tecnologías de información y lograr que puedas hacer pues, descripciones del mundo. Muy bien. La diapositiva, por favor. Bien. Platicábamos que existe también una interrelación entre las diferentes ciencias que se apoyan en los fundamentos matemáticos. No es solo que las matemáticas por sí mismas han logrado que los desarrollos como los que platicamos de los diferentes estudios científicos se pudieran dar. Simplemente fue una interacción entre cosas como sociología, física e incluso fenómenos biológicos como los que platicábamos de los estudios de medicamentos, porque podemos empezar a identificar cuáles son esas interrelaciones y cómo podemos desarrollarlo. Es por eso que decíamos, a partir del concepto que tú tienes que empezar a hacer un desarrollo. Puedes empezar a hacer una serie de hipótesis a partir de una idea fundamental y finalmente llegar a una aplicación dada. Muy bien, pues con esto estamos prácticamente terminando sobre las 3 ideas o las 3 fórmulas más importantes que hemos tenido como propuesta de diferentes científicos a nivel internacional para poder describir cosas importantes. Recuerda que hemos hablado de que tenemos una descripción desde planetas, cómo medirlos, grandes distancias e incluso aplicaciones más tradicionales como la música. Descripciones también como la vida cotidiana. Si ustedes tienen alguna pregunta, por favor háganosla saber a través del chat y la vamos conversando. En conceptos sociales como la educación podemos tener ejemplos como el del coeficiente intelectual, como platicábamos, se desarrollaron análisis en donde se empezaban a identificar cómo podíamos tener desarrollos a nivel social. Tú puedes también desarrollar diferentes hipótesis, obviamente necesitas hacer como una serie de procesos para poder aplicar, por ejemplo, ideas como la distribución, las campanas. La campana de Gauss es uno de los ejemplos donde se han utilizado más en cosas como de psicología, en aplicaciones médicas, etcétera. ¿Existen nuevas teorías matemáticas en la actualidad? Sí, de hecho, ahorita si quieren leer un poco más sobre las recomendaciones, les podría recomendar 2 libros. Uno de ellos es Las 17 ecuaciones que cambiaron al mundo, que es un poquito de lo que platicamos el día de hoy y abarca más también de otras ecuaciones que han tenido injerencia, por ejemplo, en cómo se comportan las redes sociales, en los algoritmos que se utilizan, en cómo describimos los fenómenos eléctricos y electromagnéticos también. Dice, qué bueno que desde muy jóvenes en las escuelas se pueda mostrar cómo puede utilizar en la vida real las matemáticas. De hecho, también otra recomendación que podríamos hacerles es otro libro que a mí me gusta mucho en lo particular para los niños pequeños, que se llama El diablo de los números, porque este libro nos ayuda también a entender cómo estos conceptos básicos pueden ser altamente divertidos. Dice, ¿de qué manera las matemáticas? Ya está. ¿Cómo se pueden vincular la medicina con las matemáticas? Bueno, resulta que uno de los fundamentos para poder hacer una medición, por ejemplo, de bacterias y de colonias son los logaritmos. Se ha desarrollado también, por ejemplo, modelos muy interesantes para poder medir el pH, poder medir cómo se crece una bacteria, la eficiencia en medicamentos. Actualmente existen muchas pues, teorías estadísticas para poder desarrollar en el área de la medicina protocolos bastante serios y muy regulados. Entonces, esta idea de, por ejemplo, de los conceptos estadísticos de media, mediana y moda, son al menos los 3 conceptos fundamentales que tú necesitarías para poder leer cualquier artículo de cualquier tema relacionado en salud. Muy bien. ¿Qué otra cosa?
¿Por qué existe un paradigma negativo respecto a las matemáticas? Pues creo que uno de los principales temores que tenemos es, número uno, saber que no vamos a utilizar las fracciones por más que te digan que las aplicas en el súper, pero sí podemos encontrar cómo este fundamento platica, te ayuda a tener ciertas ideas para desarrollar. Es decir, cómo lo que decíamos al principio, si yo tengo preguntas, ¿cómo puedo llegar a esas respuestas? Primero necesito saber como el ABC. El ABC me va a permitir formularme ciertas hipótesis y buscar caminos o alternativas para poder llegar a esas soluciones. Desafortunadamente las matemáticas, desde el punto de vista que yo lo he visto, es que se han dado como muy tradicionalmente, muy apréndete la fórmula, sin tratar de conectar con todo lo que platicábamos ahora. ¿Cuál es la aplicación en el mundo real? ¿Cómo lo vivo yo día a día? Muy bien. ¿Aprender matemáticas en línea es muy complicado? Pues yo te diría que no. Yo doy la materia de introducción a las matemáticas y he tenido la fortuna de poder encontrarme con personas muy ansiosas de aprender, pero lo hemos hecho paso a paso. Podemos tener muchas modalidades, como sabes en la UTEL contamos con muchas formas para hacerlo y podemos desarrollar desde ejercicios, puedes apoyarte de lecturas, de videos, entonces vas a encontrar un estilo único porque puedes apoyarte de muchos recursos como pueden ser textos, videos o ejercicios para poder lograrlo y además tienes a los profesores en línea, como en mi caso, que podemos darte una retroalimentación sobre las dudas específicas que pudieras tener. Dice Maggie, ¿cómo podemos mejorar nuestras habilidades matemáticas? Bueno, primero sería, desde mi punto de vista, leer un poco más en términos de historias que se pueden encontrar muy interesantes, como estas que les platicaba sobre las ecuaciones que han cambiado el mundo, pero también, como todo, necesitamos hacer práctica, práctica, práctica. Entonces puedes tomar cursos, puedes leer, puedes incluso hacer algunos ejercicios en línea, que actualmente tenemos la disponibilidad de poder tener este tipo de material. ¿Qué libro recomienda para razonar las matemáticas? Para las matemáticas básicas definitivamente sería el Diablo de los Números. Y si ya quieres como algo mucho más formal, puedes buscar cualquier libro de introducción a las matemáticas que te va a ayudar a empezar a conocer esos conceptos básicos. Muy bien. Nos dice Abraham, creo que la forma de explicar a algunos maestros es muy tediosa, falta alguna modalidad más fácil. Sí, como vemos ahora tenemos diferentes opciones para poder aprender en línea, no solo es sentarnos en el salón a hacer ejercicios interminables, sino que podemos incluso ver videos, tutoriales, libros, etc. Muy bien, ¿alguna otra? Ok, los métodos como Kumon son funcionales. ¿En qué consisten? Desafortunadamente no conozco de manera interna el método Kumon, pero igual puede ser como alguna alternativa para evaluar. Existen varios métodos, vamos a decir, como disruptivos que te ayudan a entender las matemáticas desde un punto de vista diferente. Muy bien. Les agradezco a todos por sus preguntas y por conectarse a esta sesión, que fue un poco breve, pero la idea es que ustedes puedan llevarse a casa la idea de que las matemáticas son más que las ecuaciones que podemos ver en los libros y que tienen una aplicación en nuestra vida diaria. Te agradezco por este tiempo que nos has regalado y me despido. Muchas gracias.